pero quiero empezar esto que le he llamado: asegúrate de que Jesús está en tu barca. La semana anterior, con lo que compartí, Dios siguió ministrando mi corazón y siguió ministrando mi corazón, y tomé apuntes personales y algunas cosas, y he venido reafirmando y dándole forma a otras, para ver algunas verdades ricas, sencillas. Esto que estoy compartiendo con ustedes es lo que yo llamo la sencillez de la palabra de Dios. No se requiere mucha profundidad, ni escatológica, ni hermenéutica, ni exegética, para entender verdades tan ricas y dinámicas como las que hay acá en la palabra de Dios. Asegúrate de que Jesús está en tu barca. Y quiero compartirte tres pasos, tres principios fundamentales importantes sobre esto. Número uno: deja que Jesús suba a tu barca. Dile esto a quien está a tu lado: deja que Jesús suba a tu barca. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo aprendemos de la palabra del Señor? Vamos a ir a la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versos del 16 al 21, nos dice así la palabra: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Lago, está hablando del mar de Galilea. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Cafarnaúm. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. ¿Cómo dice la Biblia que estaban? Estaban aterrados. Pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Wow, qué historia esta. Tres historias, trataré de contarte en estos minutos tres historias, pero que tienen que ver con el mismo lugar geográfico, tienen que ver con aspectos y detalles importantes de las vivencias de Jesús con sus discípulos. Lo que la Biblia dice es que estaba atardeciendo, es decir, ya se estaba yendo el día, estaba llegando la noche, y los discípulos de Jesús estaban ahí a la orilla del lago de Tiberíades o del lago de Genezaret o el mar de Galilea. Estaban ahí a la orilla, estaban en algo, estaban esperando a Jesús, que Jesús llegara para que se montara a la barca con ellos y cruzaran y se fueran al otro lado del mar de Galilea. Pero Jesús no había vuelto. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? La desesperación empezó a ganarle a los discípulos. Y aquí es donde entra en juego la parte terrenal, la parte humana, la parte del hombre. Muchas veces clamamos a Dios por algo, pedimos a Dios algo, queremos que Dios nos responda a algo, pero como no vemos la respuesta en el tiempo que nosotros queremos, como no vemos la respuesta como nosotros la queremos, como no vemos la respuesta cuando nosotros la queremos, ¿qué es lo que empieza a suceder? Nos desesperamos. Y los discípulos comenzaron a desesperarse, comenzaron a inquietarse, comenzaron a exasperarse, comenzaron a ponerse mal, porque la Biblia dice: al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto. Estaban ahí desde la tarde, empieza a caer la noche, ya se oscurece. Los discípulos, ya me imagino el estrés en el que estaban. Es decir, no tenían o no habían avivado o no habían desarrollado la capacidad de la espera. Quiero decirte que si hay algo que Dios quiere trabajar en nosotros, en nuestra vida, es la capacidad de la espera, el aprender a esperar en el Señor. Mire, en estos días lo que más abunda, lo que más está en boga, lo que más la gente habla, es la desesperación tan terrible de salir de Cartago, la desesperación tan terrible de las presas que hay, la desesperación tan terrible por tantas cosas. Y es verdad. Ahora, Jesús decía: por mucho que te afanes, es decir, por mucho que te desesperes,
Por mucho que te agobies, podrás ser un poquito más grande. Podrás aumentarle un poco a la estatura tuya con la desesperación, con el enojo, con la irritación. No lo puedo hacer. Es decir, todos estamos frente a un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Todos, porque no es algunos. ¿Cuál es el problema? El tráfico vehicular, el que las calles a veces se convierten en un parqueo. Entonces está ese problema. Pero si a ese problema yo lo complemento con la desesperación, con el enojo, con la irritación, ¿cuánto la irritación ha llevado a muchos a cometer gravísimos errores? Todos los días lo vemos en carretera. Y no se los está diciendo una mansa paloma. Se los está diciendo alguien que a veces tiene que agarrar el volante y decir: Señor, no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo tengo poder en el nombre de Jesús. Yo tengo el amor de Cristo en mi corazón. Yo tengo dominio propio, porque si no lo tuviera ese desgraciado, ya me bajo y le doy un golpe. Porque a todos nos pasa. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender que por mucho que nos irritemos, nos afanemos, nos exasperemos, nos desesperemos, no podemos, Jesús decía en Mateo 6, hacer que nuestra estatura sea más grande. ¿Cuánto podremos aprender de la espera? Ahora, ¿cuánto podremos aprender también de la mejor administración y más disciplinado el manejo del tiempo? Si sé que me voy a enfrentar con una situación de estas, entonces no puedo irme a la misma hora que me voy siempre. Tengo que anticipar los tiempos. Tengo que irme desde antes. Pero lo que quiero decir es que todo eso a nosotros nos enseña. ¿Qué fue lo que sucedió con los discípulos? Se desesperaron. El maestro no venía. El maestro no llegaba. Ahora, ¿estaba Jesús desocupado? ¿Estaba Jesús durmiendo? No, Jesús no llegaba porque estaba muy ocupado trabajando. ¿Cuál era el papel de ellos en la desesperación? Esperar que Jesús llegara, esperar que Jesús terminara lo que estaba haciendo. Entonces, la desesperación les hizo tomar una decisión carnal. Es decir, lo vamos a hacer a nuestra manera. Y es lo que nos relata el pasaje. Lo vamos a hacer a la manera nuestra. Lo vamos a hacer como nosotros decimos. Y hacerlo a la manera nuestra es lo que muchas veces nos puede llevar a nosotros a cometer gravísimos errores. ¿Por qué gravísimos errores? Porque la Biblia dice que poco después de que ellos se fueron, oiga, se fueron sin Jesús. Lo dejaron. ¿Por qué? Por la desesperación. Entonces se fueron, y no fue que vino juicio de Dios, es que al hacerlo a su manera, luego se enfrentaron a una circunstancia en la que humanamente o con la fuerza humana ellos no podían solventar. Necesitaban la intervención de Jesús para que se solventara aquella situación en sus vidas. Solo que ellos no habían dejado a Jesús subir a la barca de sus vidas. Ellos no habían dejado a Jesús subir en ese momento para acompañarles en la travesía de un lado al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago que tiene 18 kilómetros de ancho por 36 kilómetros de largo. Y ellos tenían que cruzar unos 12 kilómetros de un lado a otro. En ese trayecto que ellos iban a cruzar, lo que ellos enfrentaron, solo con la presencia de Cristo ahí podían solventarlo. Pero tomaron una decisión carnal: nos vamos y nos vamos sin Él. ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo mismo? Que en la desesperación no vemos la respuesta de Dios en el tiempo mío, en el momento mío, y no espero el tiempo de Dios. Los tiempos de nosotros son los cronos, los tiempos de Dios son los kairos. El tiempo cronos es el que nos marca el reloj. El tiempo cronos nuestro es el que nos dice: se hace tarde y no veo respuesta, se hace tarde y no veo solución. El kairos de Dios es: aunque soplen los vientos, aunque hayan tormentas en el mar, aunque todo esté en contra de tu vida, aunque las situaciones sientas que te están ahogando, yo tengo el control y sé cuándo tengo que llegar, cómo tengo que llegar y de la manera que tengo que llegar.
Por eso la Biblia dice: no nos ha sobrevenido una prueba que no sea humana. Toda prueba, no, es que yo no puedo resistir esto ya. Toda prueba que recibimos es humana. Dice la Biblia: no nos ha sobrevenido una prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no te va a dejar ser probado más de lo que puedas resistir. Porque así como vino la prueba, viene también la salida de parte de Dios. ¿Cuándo viene la salida? No cuando yo diga. La salida viene cuando Dios determina, cuando Dios diga. Porque hay un tiempo perfecto de Dios. El tiempo mío, el terrenal, el desesperado, el humano, me dice cuándo tienen que suceder las cosas. El de Dios está en el punto perfecto, donde tiene que enseñarnos y donde nos va a mostrar y enseñar lo mejor de nuestras vidas. Avanzaron, pero en algún momento, dice la Biblia, se levantó un fuerte viento sobre ellos. Y no solo el fuerte viento, es que el mar se agitó mucho. Las olas del mar se levantaban. Había desesperación. Sentían que la barca se estaba volcando, y lo que habían avanzado en el mar eran unos 5 o 6 kilómetros. En medio de la oscuridad, en medio de la penumbra, los vientos contrarios, el mar soplando con furia, agitado, sintiendo que la barca se vuelca. Literalmente, ellos en su mente tenían una sola cosa ahí en ese momento: nos vamos a volcar, nos vamos a ahogar y aquí vamos a perecer. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús estuviera en la barca? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús en ese momento estuviera con ellos y humanamente, terrenalmente, carnalmente no hubieran decidido avanzar sin Él? Nunca te permitas avanzar en tus sueños, en tus proyectos y en todo lo que haces en la vida, como lo cantábamos hace un momento, sin la presencia de Dios. Tienes que asegurarte siempre, iglesia, que todo lo que hagas, que todo lo que emprendas, que todo lo que desarrolles, que todo lo que ejecutes, la presencia de Dios vaya contigo en lo que vas a hacer. Cuando yo veo esta historia, esto me hace saber algo: que cuando los fuertes vientos de la vida vienen y soplan en contra, cuando los mares de dificultad que a veces se enfrentan vienen a agitar tu vida, tienes que asegurarte de un solo detalle: que Jesús es el capitán del barco de tu vida. Si te aseguras que Jesús es el capitán del barco de tu vida, soplan los vientos, todo es contrario, pero la barca de tu vida no se va a volcar, porque no la llevas tú, porque la lleva el capitán, que te va a llevar hasta el puerto más seguro, al puerto de la paz, al puerto de la seguridad. Y de eso tienes que tener certeza. Ahora, cuando Jesús sube a la barca de nuestra vida, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. La Biblia dice que Jesús llegó caminando sobre el agua en dirección a la barca, y estaban aterrados. Ahora, mire lo que es la misericordia del Señor. Yo creo que si tuviéramos que enumerar una lista de muchos testimonios en medio de nosotros y contar algunos vivencias, experiencias, situaciones de la vida donde muchas veces hicimos las cosas como nos vino en mala gana, o en carnal gana, o en humanas decisiones, y las cosas estaban mal, y estábamos como en un precipicio, estábamos como en un hueco, en un hoyo del que decíamos: de aquí no salgo. Yo creo que muchos, si no todos, podremos testificar con todo y eso: qué misericordia la del Señor, porque me amó tanto que Él llegó ahí caminando en medio de esas aguas agitadas y me sacó del pozo de la desesperación. Y si estoy aquí fue porque una vez, aun cuando hice las cosas errada o equivocadamente, vi su mano, Él no me soltó y Él extendió su misericordia. Pero tuve que llevar palo, tuve que sufrir, tuve que enfrentar cosas de pesadilla, pero porque estaba haciendo las cosas a mi manera. ¿Sí o no? ¿Verdad que así pasa? La Biblia dice: cuando sentían que estaban muriendo, llegó Jesús caminando sobre el agua, y se aterraron, se asustaron, tuvieron miedo y empezaron a gritar, dice la Biblia. Pero cuando ellos empiezan a gritar, oiga, tras de que el agua está agitada,
Tras de que los vientos le están volcando la barca, se les aparece un fantasma en alta mar. Yo me imagino al machito de Pedro ahí escondido detrás de Andrés, su hermano Andrés, un fantasma. Oiga, ¿cómo serían los gritos? Es que eran hombres. Eran hombres desesperados, llenos de miedo, aterrados por un espíritu de muerte en ese momento, en ese lugar. Se sentían muy machitos en algún momento, pero cuando enfrentaron la dificultad, las piernas les temblaban y decían: hasta aquí llegamos. Los que muy machos, sacando pecho, diciendo: el maestro no llega, ¿qué lo vamos a esperar? Nos vamos nosotros, las cosas se hacen como nosotros decimos. Ahora estaban frágiles, débiles, casi sintiendo que se despedían de la vida por el miedo y el terror que tenían sobre ellos en ese momento. En medio de esos gritos, escucharon la voz más gloriosa, poderosa y extraordinaria que nunca antes en la vida habían escuchado. Esa voz les dijo: no tengan miedo, yo estoy aquí. Abrieron sus ojos a la realidad y vieron que el que venía caminando sobre el agua era el que le habían dado la espalda, era el que habían abandonado, pero él había prometido algo: nunca los abandonaré, nunca los dejaré, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces le habrás dado la espalda? Y sin embargo, como dijo Pablo a Timoteo, cuando eres infiel, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él les dijo: no tengan miedo, yo estoy aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Él vino, subió a la barca. Iglesia, es que cuando Jesús viene y sube a la barca de tu vida y escuchas la voz del Señor diciéndote: yo estoy aquí. Pueden estar las peores turbulencias de la vida, pueden estar los vientos más contrarios, que el temor se disipa, el temor se va, porque te puedes agarrar fuerte de su mano y puedes saber, entender y creer que que agarrado de la mano del Señor vas a tener una seguridad que no te la da el ego, que no te la da el orgullo, que no te la da la vanidad de este mundo, que no te la dan los placeres de este mundo, que no te la da toda la riqueza de este mundo, que no te la da toda la grandeza que el hombre quiera tener en esta vida. Solo tomado de la mano del Señor se puede tener esa seguridad que provoca que el temor se disipe. Y eso fue lo que le sucedió a ellos. Cuando Jesús sube a la barca de la vida de alguien y toma el timón, el rumbo de aquel barco va a ser derecho hasta llegar a su puerto de bendición. Y esto que te acabo de decir, te voy a dar el porqué. La palabra dice ahí en el verso 21: entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida, de conmigo, enseguida llegaron a su destino. La palabra enseguida es la palabra griega euteos. La palabra griega euteos literalmente lo que significa es derecho, inmediato, seguro, directo. Es decir, Jesús se subió a la barca y dice la Biblia enseguida, o sea, en el griego euteos, directo, derecho, sin desvío ni a un lado ni a otro lado, sin sentir que se volcaban. No, la Biblia dice que directo, derecho, llegaron a su destino, llegaron al muelle, llegaron al puerto, llegaron al lugar que tenían que llegar. De eso tienes que tener certeza. Están navegando por las aguas de la vida, y en estas aguas de la vida tienes que tener cada día la seguridad de que el Señor sea el que lleve el timón. Entonces vas a tener la certeza de que aunque vengan los vientos contrarios y venga el temor, enseguida vas a llegar donde tienes que llegar, porque Él es el que tiene el control del barco de tu vida. ¿Qué lección tuvieron que aprender los versículos? En estos versículos los discípulos, ¿qué lecciones tuvieron que aprender? En estos versículos
nos encontramos el contraste. Los muy valientes tomando decisiones carnales, humanas. Hacemos las cosas como nosotros decimos. Se olvidaron, relegaron, dejaron, abandonaron la presencia de Dios. Yo camino y nada me va a pasar. Yo camino y nada me va a suceder. ¿Sabe qué sucedió con mucho creyente tiempo atrás? ¿Sabe qué sucedió con mucho cristiano en los días de pandemia? Y no hablo de cristianos de esta iglesia, hablo de cristianos en el mundo entero. ¿Sabe qué sucedió con muchos tiempo atrás? Vino la pandemia, las iglesias se cerraron y se empezó a cumplir proféticamente lo que la Biblia dice, palabras proféticas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Señales antes del fin de los tiempos, la fe de muchos se enfriará. ¿Cómo se iba a enfriar la fe de muchos? Nadie podía imaginar cómo podía empezar el proceso de enfriamiento de la fe de mucho creyente. Las iglesias cerradas y gente decía: no voy a la iglesia, estoy bien, nada me pasa, sigo bien, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Y el diablo empezó a engañar, el diablo empezó a seducir, el diablo empezó a ministrar la mente y el corazón de mucho creyente y se enfriaron en su fe. ¿Dónde están muchos de esos creyentes hoy? Ahí es donde muchos no entendieron lo que la palabra dice. Y estas señales verán, serán solo principio de dolores. En los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Nadie podía imaginar que un virus que se escapa, que se convierte en pandemia, que detuvo al mundo entero, iba a provocar también el cierre, la clausura, y digo literalmente clausura de muchas iglesias, de tal manera que muchos sintieron que podían vivir la vida sin una iglesia, y ahí fue donde Satanás los engañó. Hoy temprano en la mañana desayunaba, estaba con mis hijos, estábamos desayunando y me quedé en una conversación con mi hijo Josué. Teníamos una conversación de papá, de amigos, de pastor a oveja, él contándome cosas, inquietudes, experiencias, sentimientos en su servicio a Dios, su universidad, muchas cosas. Y yo le decía a Josué: ¿sabes qué? ¿Sabes qué sucedió en los últimos años, en los últimos tiempos? Vino la pandemia, las iglesias se cerraron. A la hora de aperturar las iglesias, mucha gente se había bajado de la barca. Mucha gente había dicho: no lo necesito en la barca de mi vida, a Jesús. Entonces muchos pastores en el mundo, cuando retoman sus iglesias, ya no había iglesia. Le digo, y todos pasamos por procesos. ¿Qué se hicieron muchos ministros de alabanza? Le decía yo a Josué. ¿Qué se hicieron muchos fieles servidores de Dios en diferentes áreas en las iglesias? Y no hablo de personas que perecieron en la pandemia. ¿Qué se hicieron? ¿A dónde están? Todavía hay gente desaparecida que no se sabe dónde están. La fe se enfrió porque decidieron caminar la vida, no permitiéndole a Jesús que siguiera en el timón de la barca de su vida. Le digo, y hemos caminado en el caso de nosotros como iglesia fieles, firmes, sostenidos por la mano del Señor. Le digo, y vos estás viendo, vos has sabido, vos has conocido, le decía hoy a Josué, vos has conocido el proceso duro, que humanamente han habido momentos difíciles, duros, pero has visto todo el proceso duro. Pero Dios siempre ha sido fiel y nos ha mostrado de una o de otra manera que su mano está sobre Iglesia Maná, porque Iglesia Maná no es mía, le decía yo a Josué. Iglesia Maná no depende de mí. Iglesia Maná es de Dios, nació en el corazón de Dios, y Dios es el que la cuida, y Dios es el que la sustenta, y el Señor es el que la llevará siempre a puerto seguro. Iglesia, no permitas nunca que Jesús se baje del barco de tu vida. No permitas que tus acciones, no permitas que la vanidad, no permitas que ningún engaño, ninguna estratagema. Ahora que estamos en la era de la tecnología, ahora que estamos en la era donde la inteligencia artificial quiere literalmente gobernar la vida de muchos,
Ahora que muchos tienen a la mano el bien y el mal, ahora que muchos tienen la distorsión de muchas verdades a la mano, asegúrate de caminar siempre con Jesús como el capitán de la barca de tu vida. El punto que te estoy compartiendo es: deja que Jesús suba a la barca. Permite al Señor, mientras te vas poniendo de pie, me quedo con este punto: permite al Señor que Él tenga la barca de tu vida. Permite al Señor que Él tenga el control del timón de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones, de todo lo que hagas siempre, porque apartado de Él nada podemos hacer. Si su presencia no va contigo, no te permitas ir. Asegúrate siempre de que la presencia de Dios guíe los pasos, acciones y decisiones de tu vida en todo lo que hagas. No relegues a Dios. No hagas las cosas conforme a tu voluntad. Hazlas conforme a la voluntad de Él. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hemos traído hoy, el consejo de tu bendita palabra, infalible y siempre bendita, Señor, quede impregnado en el corazón de cada uno de nosotros. Wow, qué lecciones de vida, Señor, nos dejas aún en tu propia palabra. Aquellos discípulos, aquellos, Señor, que estabas formando en un momento de ira humana, en un momento de desesperación, en un momento donde no supieron el valor de la espera, impacientes, tomaron la barca, se montaron y se fueron y avanzaron en el mar sin ti, Señor. 6 kilómetros después se enfrentan a vientos fúricos que les querían volcar la barca. Se enfrentan a olas agitadas, Señor, que los amedrentaron tanto, 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 y no sabían cómo actuar. No son los problemas de la vida, no son las tormentas de la vida, no es el agitar de los mares de la vida, Señor, es más bien el estar ahí sin tu presencia. Aunque vengan tribulaciones en esta vida, aunque vengan vientos contrarios, Señor, y situaciones, que nada nos doblegue, porque tu presencia va con nosotros siempre.